Buenos días, amados hermanos y hermanas. Seguimos en el Sermón del Monte y quisiera empezar con una pregunta muy sencilla, a ver cuál es la interacción con ustedes. ¿Cuál es el primer pensamiento o sentimiento que aflora en ti frente al matrimonio? A ver, ¿qué es lo primero que llegó a la mente o al corazón cuando pronuncio la palabra matrimonio? ¿Alguno quiere compartir en voz alta? ¿Qué es lo primero que vino? Muy bien, alguien dijo amor. Bien, ¿otra palabra? Sí, adelante. Ah, la tuya era amor. Muy bien. Se repite, amor 2 veces. Bien, ¿otra palabra? Unidad, por acá dijeron hijos. Muy bien. Trabajo, ¿cierto? Trabajo. Compromiso, bien, muy bien. ¿Alguien más por este sector de pronto? Respeto, gracias. Hermana Cristina. Responsabilidad, muy bien. Pasemos a la segunda, que es muy parecida. ¿Cuál es el primer pensamiento o sentimiento que aflora en ti frente al divorcio? Ok, la palabra fracaso. Bien. ¿Otra palabra? ¿Perdón? Distancia, alejamiento, distancia. Bien. ¿Otro? Dolor. Muy bien, dolor. Después. Egoísmo. Ok. Pérdida de confianza. Por allá. Perdón, otra vez. Ok, una falta de comunicación como causa del divorcio. Gracias. ¿Alguien más? Tristeza. Bien. Pérdida del proyecto de vida. Gracias, gracias. No hay duda que este es un tema complejo, ¿no? Hablar de matrimonio, pero hablar también de divorcio es complejo. Y tengo que confesarles algo. En el equipo de predicación nos dimos cuenta que en la serie que estamos predicando del Sermón del Monte, nos saltamos el tema en el que Jesús habla del divorcio. ¿Cuál fue la causa? No sé, el pastor estaba de vacaciones, tal vez los predicadores estábamos temerosos del tema. Lo cierto es que tomamos conciencia de nuestro error y como equipo de predicación dijimos, si Jesús habló del tema, ¿quiénes somos nosotros para saltarnos del tema? Vean qué relevante es la palabra de Dios que toca una papa caliente, un tema difícil. Así que quiero decir que me acerco al tema con mucho respeto y con un corazón pastoral. No me acerco al tema para juzgar a nadie, sino queremos ver qué es lo que dice la Escritura, pero también cuál es la actitud que debemos tener, reconociendo que es un tema que trae sufrimiento y mucho dolor. Así que este es un acercamiento respetuoso al tema. Vamos a ver lo que dice el texto. He titulado este sermón, Jesús defiende al matrimonio y a la mujer. Y veamos la siguiente diapositiva. En Mateo 5, 31 al 32 dice, también se dijo, cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. Pero yo les digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, le hace cometer adulterio, y cualquiera que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. Bueno, ustedes recordarán que en el Sermón del Monte nos dimos cuenta que en esta sección Jesús 6 veces va a hacer una antítesis. Oísteis que fue dicho, pero yo les digo. Oísteis que fue dicho, pero yo les digo. Y una de esas 6 es esta en la que habla sobre el divorcio. Así que queremos retomar ese tema. Ahora, si se dan cuenta, son apenas 2 versículos. Y uno diría, parece que está un poco difícil entender estos 2 versos. Como que quisiéramos encontrar un desarrollo más amplio. Les doy la buena noticia que el capítulo 19 de Mateo habla sobre esto mismo y Jesús lo aborda de manera más amplia. Así que leo lo que dice Mateo versos 3 al 6. Mateo 19. Y se acercaron a él algunos fariseos para ponerlo a prueba.
diciendo: ¿le está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Jesús les respondió: ¿no han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y dijo: por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Siguiente diapositiva. Ellos le dijeron: entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Él les contestó: por la dureza de su corazón, Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Pero yo les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. Bueno, tenemos que reconocer que este texto de Mateo 19 amplía y nos ayuda a entender mucho mejor la porción del Sermón del Monte. Pero antes de ir al texto mismo, permítanme mostrarles unas estadísticas sobre el matrimonio y divorcio en Bolivia. Según el Servicio de Registro Cívico, Ceresi, y el Instituto Nacional de Estadística, los datos registrados en el 2024 son: matrimonios en Bolivia, aproximadamente 41,000. ¡Wow! Buen número de bodas el 2024. Divorcios: alrededor de 9,000 disoluciones registradas oficialmente. Ustedes saben que muchos divorcios o separaciones no se registran, pero las que están registradas oficialmente, 9,000. Uniones libres: se registraron 2,942 trámites de unión libre o de hecho. Pero veamos la siguiente diapositiva. Históricamente, en la última década, se estima que 3 de cada 10 matrimonios en Bolivia terminan en divorcio. Sin embargo, estudios recientes sugieren que esta cifra podría estarse acercando a 4 de cada 10 en área urbana, especialmente en el tronco central, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Estamos muy cerca de 4 de cada 10, es decir, 40%. Hay que reconocer que es un alto porcentaje, 40%. Según esta investigación, las causas de divorcio son infidelidad, 35%, falta de comunicación, 30%, problemas económicos, 25%. Bueno, esos son unos datitos sobre la realidad boliviana. Vamos ahora una vez más al texto con la siguiente diapositiva, y lo primero que vamos a encontrar es que a Jesús le han tendido una trampa teológica. La pregunta de los fariseos no nace de una actitud totalmente pura, ingenua. No. Se acercan a Jesús y miren el texto, dice: se acercaron a él algunos fariseos, y el texto dice: para ponerlo a prueba. El propio Mateo nos está diciendo que la actitud de los fariseos era poner a prueba a Jesús. Y le dijeron: ¿le está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? He subrayado la frase "por cualquier motivo", porque en realidad la pregunta de los fariseos no era si es lícito o no el divorcio. No, ellos lo daban por sentado. El divorcio es pan comido, es la carta de todos los días. La pregunta es: ¿por qué causa uno puede divorciarse? Y parece que para ellos cualquier motivo era razón para divorciarse. Ese era el tema de fondo. Ahora, vean cómo Jesús va a responder a esto, y tiene que ver con un texto de Deuteronomio, capítulo 24, verso 1, donde dice, Deuteronomio, la ley de Moisés: cuando alguien toma una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable la mujer porque ha encontrado algo reprochable en ella, le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa.
¡Wow! Eso dice Deuteronomio 24. Déjenme contarles que en la época de Jesús habían dos escuelas de pensamiento de los rabinos. Unos eran los discípulos del rabino Shammai, los otros eran discípulos del rabino Hillel. El punto en cuestión era esa frase, algo reprochable. ¿Cómo se interpreta lo de algo reprochable? Los de la escuela de Shammai daban a eso algo reprochable un sentido muy estricto, algo muy reprochable como, por ejemplo, infidelidad matrimonial. En cambio, los de la escuela Hillel, muy liberal. Varios textos que he investigado dan este mismo ejemplo. Dicen, la esposa quemó el arroz, reprochable, dele carta de divorcio. El esposo encontró una señorita mucho más simpática y ve a su mujer no muy agradable, reprochable, dele carta de divorcio. Llegó hasta ese punto. Así que en la época de Jesús, vean la vulnerabilidad en la que estaba la mujer. Todo el tiempo temerosa que algún momento él diga reprochable. Ahora, algunos comentaristas incluso dicen que esta ley de Moisés que decía, dele una carta de divorcio y repúdiela. Esa palabra repudie es muy fuerte, como rechácela. Pero el hecho de darle la carta de divorcio era como algo por lo menos tiene para defenderse, porque en Deuteronomio 24:2, el siguiente versículo, da a entender que esa mujer podría volverse a casar, ¿no? Entonces, lo que tenemos que entender es cuál era la situación de la mujer y cómo era el matrimonio en la época de Jesús. En primer lugar, como ya hemos dicho en muchas ocasiones, el matrimonio en la época de Jesús no era una decisión de los novios. No había tal como en nuestra cultura, dos jóvenes que se conocen, se comprometen, son novios. No. La decisión era de los padres. Los papás decidían con quién se iba a casar. Y algunos textos incluso dicen, la mujer pasaba de vivir en la casa de sus papás a la casa del esposo y prácticamente no era vista como una persona, era un objeto. Si fallecían los papás, la mujer no podía heredar, solamente los varones. La situación de la mujer realmente era muy crítica en la época de Jesús. Y miren el texto. El hombre ve algo reprochable, repudio, separada, divorciada. ¡Qué situación tan dura! Así que veamos cómo responde Jesús frente a esta pregunta, esta actitud farisaica, machista, dele carta de divorcio, repúdiela. Bueno, Jesús les respondió, ay. Hermanos, leamos con atención lo que respondió Jesús, porque a los fariseos que se saben la ley aquí, en la palma de las manos, han memorizado todo, ¿qué les dice Jesús? ¿No han leído? ¿No han leído Génesis? ¿No han leído que aquel que los creó, subrayo, creó, desde el principio, subrayo, principio, los hizo varón y hembra? Jesús ahora está citando Génesis 1:26, que Dios creó al hombre a su imagen y su semejanza. Hombre y mujer los creó. Así que acaba de citar Génesis 1:26 y después cita Génesis 2:24. Y dijo, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Qué verso tan hermoso es este de Génesis 2:24? Porque claramente Génesis 2:24 está hablando de tres verbos. Dejar, unirse, ser. En el matrimonio hay que dejar padre y madre. Se une a su mujer y el resultado de esa unión es que ya no son dos, sino uno solo. Es una unión, obviamente física, hay un contenido sexual, pero también es una unión emocional, espiritual, una unión muy profunda, tan profunda que ya no son dos, sino un solo ser. Eso dice Jesús citando Génesis 1 y Génesis 2. Y miren en el verso 6, Jesús concluye con una frase
hermosa que resume lo anterior y saca una conclusión. Así que, dice Jesús, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. ¡Wow! Es una respuesta hermosa, profunda. Está defendiendo al matrimonio, pero también está defendiendo a la mujer. Es una respuesta claramente bíblica, sacada de Génesis 1 y de Génesis 2. Déjenme mostrarles la siguiente diapositiva que para mí es muy importante para poder entender este tema. ¿Notaron que cuando Jesús respondió, les dijo a los fariseos, el que los creó? Jesús habló de en el principio. Bueno, nosotros como cristianos tenemos una manera de entender la realidad a partir de 4 grandes momentos. Algunos dicen, es toda la Biblia una gran narrativa, una gran novela. Podemos entender toda la Biblia desde la creación a la nueva creación, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y en esta gran narrativa, en primer lugar, tenemos la creación, Génesis 1 y 2. Tenemos la caída, los efectos del pecado, la restauración en Cristo y finalmente una nueva creación. Cómo me encanta entender la Biblia y entender la perspectiva desde este lugar. ¿Por qué? Porque miren que la nueva creación está más alta que la creación. No estamos en el mismo nivel. Dios ha hecho algo maravilloso en la restauración. Así que, como cristianos, nosotros podemos decir que el problema más grande que estás enfrentando cuando vienes a Cristo y experimentas la restauración de Cristo, no vas a volver al mismo lugar, vas a llegar a un lugar mejor. Tu sufrimiento no ha sido en vano. Dios restaura y nos lleva a un lugar distinto. Vamos de la creación a la nueva creación. Ahora les pregunto, cuando los fariseos le dicen a Jesús, pero Moisés nos dio la orden de carta de divorcio, pregunto, ¿en cuál de esos 4 momentos, vuelve atrás, en cuál de esos 4 momentos están basándose los fariseos? ¿Están basados en la creación o en la caída? Exacto, están hablando de la caída. Y pregunto, ¿cuál es la guía para Jesús? ¿La caída o la creación? ¿Me captan? Hermanos, ojalá que entendamos profundamente esto. ¿Por qué? Porque si nuestro pensamiento está guiado por los efectos de la caída, no hemos entendido la restauración en Cristo. Estamos perdidos. Pero la maravilla es que justamente en el texto Jesús viene ¿a qué? A restaurar el orden de la creación, lo que Dios quiso. Para Jesús el modelo no es la ley de Moisés. Para Jesús el principio que debe regir nuestra conducta es la intención original de Dios. ¿Qué es lo que Dios quería para el hombre y para la mujer? No es bueno que el hombre esté solo. Dice Génesis, le haré ayuda idónea, adecuada para él. Entonces, lo que guía nuestro pensamiento y nuestra conducta no es la caída, es Cristo que restaura el proyecto inicial de Dios. Hermanos, este esquema ustedes pueden aplicarlo a muchísimos temas hoy en día. La sexualidad, ¿cuántos temas? La violencia, porque como cristianos tenemos una manera de entender amplia. Así que cuando Jesús responde a los fariseos, lo está haciendo a partir del orden de la creación, el propósito de Dios para el matrimonio. Muy bien, sigamos. Wow, los fariseos, ¿cómo respondieron cuando Jesús les dice, ¿no han leído las Escrituras? Génesis 1, 2, miren cómo se defienden los fariseos. Ellos le dijeron, entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Bueno, ¿notan?
Los fariseos le están haciendo decir a Moisés que Moisés les dio la orden, el mandato de divorciarse y repudiar. ¡Qué barbaridad! No, pues Moisés nunca dio la orden de divorciarse y repudiar. Jesús les corrige y les dice, no, bueno, ¿por qué mandó Moisés dar carta de divorcio? Y aquí lo que quiero enfatizar es, ¿notan ustedes cómo la posición de la mujer de tremenda vulnerabilidad? Ahora Jesús no está de acuerdo con los fariseos, cualquier motivo para divorciar, y al proteger el matrimonio, está protegiendo a la mujer, la dignidad de la mujer, que no puede ser tratada como un objeto que se desecha fácilmente. Jesús no está de acuerdo con eso y protege. Y ahora sí, quiero mostrarles la siguiente diapositiva. Me sorprendió mucho encontrar esta oración que hacen los varones judíos. Se llama bendición matutina. No sé pronunciar el hebreo, Birkot ha-Sachar, pero ¿qué dice esa bendición? Bendito seas tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo. Y ahora miren, que no me hiciste gentil, que no me hiciste esclavo, que no me hiciste mujer. Así oraba el varón judío, y el comentario que investigué dice, el varón judío observante recitaba, y en sectores ortodoxos aún hoy en día, cada día recitan esa oración. Así que el judío ortodoxo cada día se levanta en la mañana y dice, gracias porque no me hiciste gentil, no me hiciste esclavo, no me hiciste mujer. ¿Qué revela del corazón y de la actitud del judío ortodoxo hacia la mujer? Tremendo. Con razón, usaban Deuteronomio 24:1, reprochable, carta de divorcio. Llegó el divorcio a ser la cosa más común, normal. Y cuando le preguntan a Jesús, no le están preguntando si es correcto divorciarse. No, ellos lo daban por sentado. La pregunta era, ¿por cualquier motivo? En otras palabras, ¿estás con la escuela de Shammai o con la escuela de Hillel? Jesús no aceptó ese tipo de cuestionamiento, de pregunta. Él fue a la creación y ahora veamos la siguiente diapositiva, la nueva respuesta de Jesús. Cuando le dicen ellos, pero Moisés nos dio orden de dar carta de divorcio, Él les contestó, por la dureza de su corazón, Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus mujeres, pero no ha sido así desde el principio. ¡Qué respuesta tan profunda de nuestro Maestro y Señor! ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Todo el Sermón del Monte tiene que ver con el corazón humano. Todo el Sermón del Monte. Jesús estaba diciendo, ustedes tienen que tener una justicia mayor que la de los fariseos, porque la justicia de los fariseos era la letra muerta. Jesús estaba preocupado del corazón humano. Y ahora aclara, Moisés permitió, no mandó. Qué diferente es eso, ¿no? Permitió, hizo una concesión, permitió. Y permitió justamente por la dureza del corazón. Pero Jesús vuelve a enfatizar, pero no ha sido así en el principio. Es decir, a Jesús lo que le interesa es el propósito inicial de Dios, el proyecto de Dios. Es una unión permanente. Jesús dice, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Mientras meditaba en este tema de la dureza del corazón que da lugar al divorcio, vino a mi mente ese versículo de Proverbios que dice, el hierro con el hierro se afila, y así el hombre con su amigo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si ustedes tienen un cuchillo motoso,
van a afilar. Y el afilar básicamente es eso, ¿no? Es hierro con hierro. La afiladora es hierro que saca y deja el cuchillito bien filo. Y dice el proverbio, el hombre se perfecciona en la relación con otro hombre. ¿Cuál es la relación más próxima que los seres humanos casados tenemos? Obviamente la relación con tu esposa. Y la relación con la esposa, ¿no ve que saca chispas? Saca chispas. Lo mejor y lo peor de mí lo conoce Charo. Más que nadie, ella es mi esposa. Es verdad. Alguien dijo, lo más parecido al cielo sobre la tierra es un matrimonio. Y otro le respondió, lo más parecido al infierno sobre la tierra es un matrimonio. ¿Qué tal? ¿Saben? Los dos tienen razón. Los dos tienen razón. Hay momentos gloriosos en el matrimonio que digo, estoy en el cielo. Hay momentos en que sale mi carne horrible, lo peor de Igor. ¿Y cómo sufre mi esposita? El matrimonio es así. Lo mejor y lo peor. Y cuando el corazón se vuelve duro, ¿me captan? Cuando no es el corazón dispuesto a ser trabajado, dispuesto, Señor, moldéame y transfórmame de lo profundo hacia afuera. No quiero seguir siendo el mal esposo. Transfórmame. Ese es un corazón de carne, pero hay corazones de piedra, duros. Y cuando enfrentamos matrimonios que sacan chispas con dos corazones de piedra, cuánto dolor, cuánto sufrimiento para la familia, para los hijos, para todos los demás. Los médicos conocen la palabra, ¿cómo es, Nano? La dureza de los huesos, el término técnico. O la dureza de ciertas partes del cuerpo, ¿no es arteriosclerosis o algo así? Esclerosis. Encontré la palabra cardioesclerosis, que significa dureza del corazón. Ay, Señor Jesús, tengo que decir, tu mirada es tan profunda que no te quedas en lo externo, sino que tú miras el corazón. Cardioesclerosis. Parece que algunos tenemos, ¿no? Cardioesclerosis. Duros. Duros. Esposas que sufren y dicen, suaviza el corazón de mi marido. Transforma ese corazón duro en un corazón de carne. ¿No fue esa la promesa que Jesús hizo, que Dios hizo en el Antiguo Testamento? Les daré corazones sensibles. El divorcio es duro y trae mucho sufrimiento porque son corazones duros que lo llevan al divorcio, que llevan al divorcio. Así que permítanme concluir cuál debe ser nuestra postura frente a este tema del divorcio. Quiero sugerir 3 palabras: el ideal, lo real y lo pastoral. Lo ideal. Debemos trabajar por el ideal de Dios en Génesis 1 y 2. Lo que tiene que guiar a nuestros matrimonios es el propósito divino en la creación. Una unión permanente, indisoluble. Eso es lo que guía nuestra manera de acercarnos al tema. Entonces, por ejemplo, si hacemos un curso de consejería prematrimonial, ¿qué vamos a animar a los jóvenes que están para casarse? La preciosa verdad de que el matrimonio es indisoluble como propósito de Dios. Eso es Génesis 1 y 2. Pero a la vez tenemos que aceptar lo real. ¿Y qué es lo real? La caída.
los corazones rotos, los efectos que trae el pecado. ¿Vamos a negar la realidad? ¿Vamos a esconder la cabeza y solamente pensar en el proyecto de Dios? No. Alguien diría, hay una tensión creativa entre el ideal de Dios y la realidad nuestra. Hay una tensión creativa. Es difícil manejar las dos cosas, pero la actitud pastoral puede integrar ambas cosas. La actitud pastoral, desarrollar una pastoral significa cuidado y acompañamiento a novios, cuidado y acompañamiento a parejas en crisis y cuidado y acompañamiento a divorciados. En la reunión del equipo de predicación se dijo algo muy interesante el miércoles pasado. Alguien dijo, qué pena que sabemos de personas que con dolor han enfrentado el divorcio. ¿Y cuál fue la actitud de la iglesia? Juicio, condena, crítica. Hermanos, por favor, eso no es lo que el Señor Jesús quiso. Él nos enseñó misericordia, perdón, aceptación. Así que deberíamos tener como iglesia un acompañamiento pastoral a parejas en crisis, a parejas que están separadas o personas divorciadas. ¿Los vamos a condenar? ¿Les vamos a decir que las puertas están cerradas? No, por favor, nunca. Al contrario, esta es una iglesia que da la bienvenida a personas que reconocen su necesidad de Dios, sean solteros, casados o divorciados. Son bienvenidos, porque todos nosotros somos pecadores necesitados de la gracia de Dios. Y si descubrimos una verdad en la Escritura, no es para condenar con esa verdad. Al contrario, es para ofrecer perdón y reconciliación. Así que la actitud debe ser desarrollar una pastoral así. Y permítame concluir con un puntito más que vale la pena mencionarlo. La pregunta es, bueno, si el proyecto inicial de Dios es que sea una unión permanente. Y Jesús, miren qué interesante, Jesús acepta una cláusula de excepción. Aún Jesús acepta la cláusula. ¿Cómo entendemos esta cláusula de excepción que Jesús dice aún en caso de infidelidad? Bueno, déjenme poner un ejemplo y tal vez vamos a entender mejor a partir del ejemplo. Una pareja X llega a la iglesia, está congregándose, en un momento dado hay una crisis matrimonial y la esposa se entera que el esposo fue infiel, adulteró. Está indignada, lastimada, obviamente, busca consejo. ¿Saben qué le dicen en muchas iglesias? No al divorcio. El divorcio es un tabú. Es más, en otros casos hay violencia en el matrimonio. La vida de la mujer corre peligro por un hombre iracundo. La mujer pide consejo. ¿Qué es lo que tradicionalmente le van a decir? Tienes que quedarte ahí. ¿Me captan? Entonces, sin darnos cuenta, Jesús en este texto, su intención es defender a la mujer. Y nosotros en nuestra consejería no defendemos a la mujer, sino la exponemos a un peligro tremendo. ¿Qué nos pasó? No entendimos la intención de Jesús y usamos la letra muerta sin entender la intención. Déjenme mostrarles otra lectura de los dos ejemplos que acabo de dar. Cuando uno se casa, hace un pacto. Esa palabra es muy linda, pacto. Estuve leyendo varios historiadores y biblistas que dicen el matrimonio visto como un pacto tiene que ver también de la relación de Dios con su pueblo. Hay un pacto de Dios con su pueblo. Entonces, cuando el esposo adultera o la esposa, pregunto, ¿quién rompió el pacto? El que adulteró. Entonces, si la mujer está indignada y dice, me quiero divorciar, voy a preguntar, ¿ella está rompiendo el pacto
No, está pidiendo que se cumpla la consecuencia del adulterio. Y cuando un hombre violenta y lastima a su esposa, ¿quién rompió el pacto? El hombre, porque se comprometió a amarla, protegerla y cuidarla. Pero si le expone a un ambiente de peligro, él rompió el pacto, no la mujer. Y lo único que está haciendo la mujer es protegerse a sí misma y a sus hijos. ¿Notan cómo cambia la actitud? Por eso en la consejería es tan necesario ver lo que dice la Escritura, reconocer la realidad y encontrar la sabiduría de Dios para discernir. Amados hermanos, que el conocimiento de este texto no sea excusa alguna para juzgar a otros. Repito, hombres solteros, hombres casados, hombres y mujeres en una crisis o divorciados, son bienvenidos a esta congregación porque les amamos en Cristo y queremos caminar con ustedes. Una milla más de restauración. Por eso el cuidado pastoral implica entender estos dos extremos, el ideal y la realidad. Y Jesucristo nos dio el ejemplo de protección. Puestos de pie, vamos a orar. Señor Jesús, estamos tan agradecidos por el Sermón del Monte, tan agradecidos porque tú no evitaste temas difíciles. Abordaste con claridad el tema del divorcio. Nos enseñaste con tanta precisión que es la creación lo que debe guiar nuestras decisiones. Y nos diste este desafío de retornar a los valores de Génesis 1 y 2, pero también nos mostraste la necesidad de tener corazones compasivos y misericordiosos. En este momento oro, Señor Jesús, por matrimonios que están pasando crisis, por matrimonios en lucha. Señor Jesús, renueva el amor entre esposos y esposas. Dales creatividad para resolver sus conflictos de la mejor manera. Dales buenos consejeros que puedan caminar con ellos. Bendice a los matrimonios de nuestra iglesia. Bendice a los jóvenes solteros que están buscando formar un hogar. Dale sabiduría, Señor, en la elección. Y también bendice en medio nuestro a quienes se sienten lastimados por un hogar roto, por una relación rota, que encuentren en ti consuelo, esperanza, ánimo. Señor Jesús, te alabamos, porque tú viniste a hacer nuevas todas las cosas, porque tenemos confianza en el poder tuyo para restaurarnos de adentro hacia afuera. En tu nombre, Jesús, oramos al Padre eterno, y la iglesia dice: